Estimados alumnos, buenos días. Vamos a iniciar la sesión número 7 de la unidad didáctica Inyección Electrónica Diesel, en lo cual para el día de hoy nos toca describe y realiza el desmontaje y pruebas de los diferentes sensores. Para ello ya hemos colgado en nuestra plataforma virtual el, el material formativo para que ustedes puedan venir leyendo y revisando. Pero también no se preocupen, su profesor le va a explicar el día de hoy. Asimismo, nos acompaña también el profesor David Stalin para la que es la parte práctica. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Qué es un sensor? Los sensores del automóvil, un sensor también llamado sonda. ¿Por qué sonda? Transmisor convierte una magnitud física, ¿no? Por ese motivo le llamamos así. Va a convertir una magnitud física de temperatura revolucionada del motor a química, como los gases de escape, calidad del aire. Esto es lo que va a identificar, ¿sí? Dígame. ¿Me escuchó? Ya. A ver, vamos a ver. Ya, listo. Ahorita vamos a ver. Ya, listo. Nos quedamos en... Es un pequeño detalle. Ahora sí, ya está. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Ahora sí. Correcto. Ya. Bien, entonces, decimos que el sensor es un elemento que va a transformar o va a convertir la energía de sonda en magnitudes físicas o químicas, como por ejemplo para identificar los gases de escape, la calidad del aire, que generalmente no son señales eléctricas, es una magnitud eléctrica que se puede ser entendida por la unidad de control. La señal eléctrica de salida del sensor es considerada solo como una corriente o una tensión, sino también consideran las amplitudes de corriente y tensión, la frecuencia, el periodo de fase, asimismo la duración del impulso de una oscilación eléctrica, así como los parámetros eléctricos, resistencias, capacidades e inductancias, incluyendo así también todas las características para hacer que los sensores sean los más exactos posibles. Entonces, como pueden observar, esos son los sensores. Y cosa parecida también cumplen los actuadores, ¿no? Los actuadores de los vehículos. Entonces, podemos tener aquí, ¿qué es un actuador? Es un mecanismo electrónico cuya función es proporcionar un movimiento o actuar sobre otro elemento mecánico. El movimiento de la fuerza generada por el actuador puede ser presión neumática, presión hidráulica o fuerza eléctrica motriz, dependiendo de su fuente, se puede determinar de esta misma forma, neumático, hidráulico o eléctrico. Entonces, ese es un actuador. Entonces, en este caso, la computadora recibe toda la información ¿de dónde? Del sensor. Estos son los elementos que informan. ¿Y cuáles son los que obedecen a la orden? Son los actuadores, ¿no? Son los actuadores. Para ello es sumamente importante tener en cuenta estos detalles para que hoy en día todos los vehículos vienen equipados de esta forma. Tienen sensores y actuadores, ¿no? Para que tanto la SM como la computadora puedan tener toda la información para que así pueda funcionar correctamente. Ahora, ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que se encarga de detectar magnitudes físicas o químicas denominadas variables de instrumentación, los cuales pueden ser transformadas en señales eléctricas. Algunas de estas variables pueden ser temperatura, presión, humedad, movimiento, entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos tener en este caso, del sensor. El sensor, ¿qué es lo que detecta? Va a detectar la temperatura, la presión, la humedad, el movimiento, ¿no? Eso es lo que detecta. ¿Y a dónde lo informa? A la computadora. La computadora necesita saber en todo momento cómo se está comportando el vehículo.
para que luego así hagan la orden y el actuador pueda direccionar a todos los componentes, ¿correcto? Entonces, por acá tenemos un pequeño diagrama donde vamos a tener la magnitud física o química no eléctrica de quién, del sensor. Para que el factor perturbadores de temperatura, vibraciones, variaciones de tensión, de alimentación, lo que va a recibir el sensor, sea una señal de qué, de salida, en convertirla en señal eléctrica. ¿A través de qué? De ondas, ¿no? Vamos a tener ondas redondas, cuadradas, picos, dependiendo a la tecnología que tengamos. Entonces, para eso nos sirve el sensor. ¿Ya? Para eso nos sirve. Clasificación de los sensores. Los sensores para los automóviles pueden clasificarse teniendo en cuenta distintas características como sus funciones y sus señales de salida. La función y aplicación, ¿no? Según esta característica, los sensores se dividen en sensores funcionales, destinados principalmente a las tareas de mando y regulación, ¿no? Estos son los funcionales. También vamos a tener sensores para fines de seguridad y aseguramiento, es decir, sensores antirrobo, ¿no? ¿Qué más podemos también tener? Un sensor de, de impactos, en el caso del airbag, ¿no? También, bueno, tenemos un accidente, ese también sería de seguridad pasivo o activo, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Los sensores para la vigilancia del vehículo. En este caso, vamos a tener sensores de proximidad, cámara, ¿no? Esto va detectando la distancia entre el obstáculo y así evitar algunas lesiones del vehículo y sus ocupantes. Es decir, los sensores que envían toda la información para que pueda ser revisada e interpretada por un conductor. Los gases, la presión del aire, etc. Entonces, estos también son sensores de vigilancia. También podemos ver en el sensor de oxígeno, podemos encontrar en el sensor de presión de inyección, ¿no? Entonces, estos son de vigilancia. ¿Por qué? Porque constantemente están vigilando, observando, informando. Acá ya perdió presión, acá hay una combustión errónea por el exceso de combustible, puede ser por el defecto de la inyección, entonces aumenta los gases, ¿no? Hay demasiada mezcla rica o demasiada mezcla pobre, entonces en ese caso así va yendo, ¿no? Y para disminuir las zonas blandas, ¿no? En este caso, para tener una mezcla estequiométrica, ¿correcto? Para eso son los sensores. Y ahí estamos su clasificación. Miren la cantidad de sensores que podemos encontrar, al menos no están todos, pero lo podemos observar algunos principales, ¿no? Diferentes sensores colocados en el automóvil. Sensores, por ejemplo, tenemos los sensores de motor y transmisión, los sensores de seguridad y los sensores de confort. En los sensores de motor y transmisión podemos encontrar el de presión, el de sobrealimentación, electrónica, diésel, masa de aire, el sensor de picado, el sensor de presión en ambiente, ¿no? El sensor de alta presión, inyección directa, el sensor de velocidad de rotación, sensor de presión de depósito, de aceleración, el hidráulico de freno, el sensor de ángulo de presión de árbol de levas, ¿no? Lo de seguridad, tenemos radar el telométrico, prevención de colisión, de inclinación, de alta presión, de sensor de par, ángulo del volante, de dirección, en este caso el EPS, ¿no? Lo que es dirección, de aceleración del airbag, ocupación de asiento de airbag, magnitudes de giro del volante, aceleración transversales, inclinación, vuelco, ahí está el de vuelco, ¿no? Velocidad de giro de las ruedas, en este caso el ABS, de confort, sensor de viraje, de navegación, la calidad de aire, ¿no? De la calefacción, la climatización, de presión, sensor de lluvia, sensor telométrico, de ultrasonido, de vigilancia, ¿no? Ahí tenemos. Según la señal, según su señal, ¿qué tipo de sensores vamos a encontrar? Si tomamos en cuenta las características, los sensores se pueden dividir en los que proporcionan una señal analógica, por ejemplo, lo que proporcionan el caudal metro o medidor de caudal del aire aspirado a la presión del tubo de temperatura del motor, etcétera. Los que proporcionan una señal digital, ejemplo, los señales de conmutación como la conexión
desconexión de un elemento o señales de sensores digitales como impulsos de revoluciones de un sensor Hall, ¿no? En efecto Hall, ¿cuál es el que trabaja? El sensor de revoluciones, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el sensor que proporciona señales pulsatorias. Ejemplo, los sensores inductivos, que información sobre el número de revoluciones y la marca referencial. Entonces ahí vamos a encontrar sensores de efecto Hall y sensores inductivos. Estos dos tipos de sensores vamos a encontrar en el sistema, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Fíjense ahí, vamos a tener ¿qué es un sensor inductivo? ¿Mm? En los sensores inductivos de proximidad inductivo contienen desvanados internos cuando un metal es acercado al campo magnético, genera por el sensor de proximidad, es detectado en la bobina y o desvanado del sensor inductivo, induce corriente o faculta en el material por detectar. Entonces aquí tenemos, ¿no? Es un sensor inductivo. El sensor inductivo internamente tiene un bobinado que trabaja a través de campo magnético, ¿no? Acá está, un campo magnético. Y este es detectado. Y es así, envía la información a través de un cable, ¿no? En el caso del sensor de efecto Hall, ya es diferente. Hace un diagrama, hace una onda, ¿no? En este caso podemos observar acá. Nos dice, el sensor tiene 3 pines, positivo, negativo y señal. Eso lo vimos en el video, ¿no? Pueden observar aquí el sensor del CKP, miren, de efecto Hall. Tiene una alimentación que le llega de la batería, tiene una señal que es masa, tiene el cable de masa, perdón, y la señal que ¿dónde va? Bien al SM, el ABS, al TCM y al PCM, ¿no? Son los módulos de control, son los módulos de respuesta, son los módulos de prevención que informa este sensor. Entonces, esa es la gran diferencia. El sensor debe ser alimentado por lo general de 5 voltios. La mayoría de los sensores tienen este voltaje. Ya tienen este voltaje, 5 voltios. No se le vaya a ocurrir hacer una prueba con 12 voltios. El sensor ¿cómo se llama? Se altera. Puede que la señal sea más o menor. Y así puede dificultar la vida del sensor. Entonces, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Y por ende, pues tenemos aquí, a medida que gira el piñón, se genera un campo magnético. Entonces, acá tenemos este piñón, puede ser en la distribución, ¿no? Mayormente en la distribución o en el volante. Ahí donde está el sensor del CKP. ¿Cuál transforma un pico de voltaje en una onda cuadrada, ¿no? Ahí está. Entonces, si podemos observar en el engrane, tenemos como si fuera la onda, pues, ¿no? Acá. Entonces, cuando vamos a instalar nuestro escáner o vamos a instalar nuestro osciloscopio conectado al display, vamos a tener en nuestro display la información de la onda. Esta señal generalmente por el sensor de 5 voltios comúnmente solo varía la longitud a medida que la velocidad del piñón cambia de velocidad del motor a las ruedas. Esta señal es enviada hacia el conmutador que podría ser SM, PCM, ABS, etc. ¿No? Entonces, cualquiera de estos módulos va a recibir la información de este sensor. Para que el vehículo ponga en marcha necesita el sensor del CKP para que esto haga la corrección y luego pueda aperturar los inicios de marcha. Y tenemos acá un diagrama con todos los sensores distribuidos, ¿no? Donde vamos a señalar o distribuir o verificar las señales de entrada. Mira, todos estos sensores están distribuidos en el vehículo. ¿Por qué entrada? Porque todos estos van a informar a quién, a la unidad de control electrónica, al módulo, a la computadora, al cerebro principal del vehículo. ¿Para qué? Para que ésta procese toda la información llegada de todos los sensores, procese y luego pueda orientar, indicar a todos los señales de salida.
En este caso, acá serían los sensores